Soy Cristian Montero, soy contador auditor, contador público y licenciado en contabilidad y auditoría, y director de Adactiva, empresa que se dedica a prestar servicios de contabilidad de remuneraciones, departamento legal, todo lo que tenga que ver, en definitiva, con los servicios que requiere el emprendedor, la emprendedora, el empresario, la empresaria, las pymes en general. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar justamente de esto, de cómo crear una nueva empresa en tiempos de crisis y dónde podemos ver la oportunidad de esto. No todo lo que está pasando necesariamente es malo, creemos, y yo personalmente creo que cada problema es un mundo de oportunidades donde podemos ir sacando provecho de las cosas que se nos van presentando. ¿Vale la pena ser empresario o empresaria en Chile hoy día? Honestamente, a mi parecer creo que sí, pero vamos a ir viendo un poquito los matices de él. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver cómo debemos escriturar nuestra empresa, cómo conformar, cómo formalizar nuestra empresa, posteriormente a eso, cómo funcionan los trámites en impuestos internos y en las municipalidades. Luego de eso, vamos a conversar un poquito de financiamiento. Yo les voy a dar mi opinión y cuáles son las ideas que a nosotros nos han resultado y que a nuestros clientes le han resultado respecto de financiamiento, las oportunidades en el mercado y algunas conclusiones que hemos sacado en adelante. La primera pregunta que muchos se hacen es ¿qué tipo de empresa tengo que crear? Si una IRL, una responsabilidad limitada, una SPA, al final, ¿qué figura debo elegir a la hora de formalizar mi negocio? Es una pregunta bien recurrente y hoy día la vamos a tratar de resolver diciendo las bondades de cada una de ellas en general. Bueno, al minuto de escriturar una empresa, de hacer la constitución de la sociedad, tengo las opciones de crearla como sociedad anónima, como sociedad por acciones, como una sociedad de responsabilidad limitada y como una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. Vamos a tocar cada una de ellas y en general vamos a comentar qué significa, cuáles son las implicancias de tener cada una de ellas. Tipos de sociedades. Bueno, la sociedad anónima son aquellas, déjenme apoyar aquí, son aquellas que van a permitir una mayor movilidad de capital, una mayor capacidad de financiamiento, muchas veces ante los bancos, y una menor responsabilidad de los socios en caso que la empresa caiga, por ejemplo, en insolvencia. ¿Cuáles son las desventajas de esto? En general implica mayores costos de la formalización porque se requiere una escritura más larga, hay que redactar más documentación legal para mantenerla, y además hay una menor participación e influencia de los socios en el caso que sean minoristas. ¿Sí? Normalmente este tipo de sociedades lo ocupan las empresas medianas y grandes. Esa es la recomendación. Las sociedades por acciones son las sociedades que van a permitir una mayor flexibilidad y simplicidad para la constitución. Se hace en el sistema de empresa en un día sin ningún problema. La anterior también, pero insisto, requiere de más documentación la anterior. Va a tener una mayor movilidad de capital. Además de eso, tiene una menor responsabilidad de los socios porque va respecto de las acciones que tenga. Muy similar a la anterior. Las desventajas que implica tener una menor protección legal para los socios minoritarios porque va a tomar las decisiones finalmente la mayor cantidad de acciones que estén dentro de la sociedad y lamentablemente tiene una menor transparencia en caso que no se ejecuten de buena manera, por ejemplo, los controles financieros de esta sociedad. Y finalmente la sociedad de responsabilidad limitada, esta ofrece una mayor responsabilidad legal de los socios en caso que la empresa, por ejemplo, caiga en insolvencia, deje de pagar o quiebre. Quiebre e insolvencia los vamos a tratar como términos similares dentro de esta charla. Una mayor estabilidad y confianza entre ellos, entre los socios. Se recomienda en general que cuando los socios se conocen muy bien, ocupar estas. Y mayor flexibilidad para regular su funcionamiento. Yo le puedo dejar los poderes a mi socio y eso va a permitir que la empresa siga funcionando. Respecto de las desventajas de esta, va a permitir o implica una menor movilidad del capital dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque va a requerir que el cambio de capitales o de socios requiere de más documentación, hay que recurrir a otro documento, no es tan fácil como la sociedad por acciones, que uno puede comprar y vender las acciones, en cambio en esta hay que comprar y vender los derechos.
y tiene una menor capacidad de financiamiento. En general, los bancos están considerando mucho mejor las sociedades por acciones y hay una mayor dificultad para incorporar nuevos socios, los que les decía adelante. Hay que volver a hacer una escritura pública con todo lo que requiere la escritura pública inicial para poder cambiar a los dueños de la sociedad. En cambio, las sociedades por acciones, que son las que nosotros en general estamos recomendando porque es más barata para el contribuyente, permiten comprar y vender las acciones de manera más sencilla, solamente después manteniendo el registro de accionistas en el sistema de empresas. Después de la escritura, ¿qué es lo que viene? Servicios de impuestos internos y municipalidad. Normalmente esto se olvida y se deja en el camino, o se le da más importancia más a uno que a otro. Bueno, veamos por qué es tan importante uno y por qué es tan importante también el otro, sin dejar ninguno de lado. Primero, el servicio de impuestos internos, ¿cómo participa en la formalización de mi negocio? Voy a obtener el RUT luego de haber constituido mi sociedad. Luego de eso voy a realizar el inicio de actividades. Ambas actividades, la obtención del RUT es de manera automática, si es que lo estoy haciendo a través del sistema de empresa en un día. El inicio de actividades lo tengo que justificar dependiendo de la actividad que yo vaya a realizar. Tengo que justificarlo ante el servicio de impuestos, ante el servicio de impuestos internos. Por ejemplo, si voy a vender muebles, debo justificarle al servicio de impuestos internos cómo voy a hacer o cómo voy a vender los muebles. Por ejemplo, teniendo una factura de compra de que yo le compré muebles a otro proveedor o que compré los insumos, es que yo soy el fabricante de los muebles. Y finalmente esto justificarlo con algún documento tributario. Incluso puede ser hasta una orden de compra. En algunos casos el servicio de impuestos internos lo acepta. Posterior a ese, la municipalidad, ¿debe obtener la patente comercial? Una pregunta bien recurrente, si es que es necesario obtener la patente comercial, y sí, todas las empresas están obligadas a solicitar y obtener la patente comercial. Cualquier actividad, dice la ley, con fines de lucro, debe solicitar la patente comercial a la municipalidad. ¿Sí? Hoy día es un trámite bastante más fácil, hoy día me refiero a los últimos 10 años, es un trámite bastante más fácil, porque la ley obliga a las municipalidades entregar una patente al menos provisoria por un año mientras se terminan de cumplir el resto de los requisitos para tener una patente definitiva. Estas patentes, de todas maneras, tienen que ser patentes que no afecten a la comunidad, o la actividad comercial no debe afectar a la comunidad. Por ejemplo, no deben ser actividades que causen un riesgo. Por ejemplo, no me pueden dar una patente provisoria para vender gas, pero sí me pueden dar una patente provisoria para vender muebles, que es muy distinta porque la fabricación o la venta de muebles no implica de manera directa afectar a mis vecinos. Al iniciar la empresa, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tengo hoy día disponibles? Son varias, yo quise tratar aquí las más generales, por las que en general nosotros estamos trabajando con cada uno de nuestros clientes. Los fondos concursables, Corfo, Cercotec, no generan deuda ni comprometen el patrimonio, finalmente un regalo, y ayudan a validar y escalar el negocio. Normalmente se utiliza mucho si es que yo quiero dar el salto a, por ejemplo, estoy haciendo venta a través de Mercado Libre, de algún emprendimiento que tengo, pero no estoy formalizado, esto me va a permitir formalizarme. ¿Sí? Son bien competitivos, hay que estar leyendo y hay que presentar hartos antecedentes. Los créditos con garantía estatal, en segundo lugar, facilitan el acceso al financiamiento y ofrecen condiciones favorables. Hoy día estamos, por ejemplo, los bancos están haciendo campañas con el crédito FOGAIN, que está justamente con una garantía estatal, permite bajar las tasas, para el banco es disminuir el riesgo y es más fácil que a uno le presten el dinero. Lamentablemente en este caso sí genera deuda con el banco y exige cumplir con ciertos requisitos y condiciones, además de estar pagando la cuota. ¿Sí? Para el caso de las startups, hoy día se ocupa mucho la tercera opción de financiamiento, que son los inversionistas ángeles. Ellos no van a aportar tan solo en dinero, sino también conocimiento. Nosotros lo recomendamos si es que la empresa o el emprendedor quiere escalar a niveles más grandes, por ejemplo, a llegar a vender fuera del país. Normalmente, cuando se busca este tipo de financiamiento, es no solo buscar el financiamiento, sino que también buscar el conocimiento de quienes me puedan prestar el dinero porque me van a dar experiencia e incluso
además de experiencia, me pueden dar ellos mismos la apertura a otros mercados. Nosotros hemos llevado a varios emprendedores fuera de Chile, ya que tenemos los contactos y además tenemos la experiencia de poder llevarlos de manera más simple y más barata a otros mercados. Va a implicar, obviamente, ceder parte del control de la empresa porque yo entrego una parte de mi empresa. Finalmente es una participación la que tengo que entregar a cambio de este financiamiento. El crowdfunding está hoy día bien de moda en algunas plataformas, entre ellas Cumplo, donde yo puedo ir a pedir financiamiento para un proyecto en particular y muchas personas que puedan estar interesadas pueden ir aportando. Por ejemplo, necesito financiar 100 millones y pueden haber miles de personas aportando para lograr llegar a los 100 millones. Hay personas que van a aportar desde 1 millón y otras quizás, o algunos inversionistas más grandes y más interesados, pueden aportar, por ejemplo, 50 millones de pesos. El crédito bancario simple es la forma más común y la que conocemos todos, que vamos al banco a golpear la puerta, oye, dame por favor financiamiento. Sabemos que las condiciones hoy día están un poquito leoninas, subieron la tasa de interés, esperamos y estamos viendo que al parecer el Banco Central debiera bajar las tasas de interés en los próximos periodos, pero por el minuto la verdad que está bastante caro el financiamiento. Y finalmente el financiamiento propio. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no implica ceder parte ni en parte el control de la propiedad. No le tengo que devolver a nadie. ¿Cuál es la desventaja? Lamentablemente, podría significar que yo pierda mi capital personal e incluso los ahorros que yo he ido juntando. ¿Cuál recomendamos? Miren, depende. En general, cuando se trata de un negocio, yo prefiero recomendar hacerlo mixto. Una parte con financiamiento y una parte con recursos propios. ¿Por qué? Piénsenlo, si es que ustedes financian un negocio, lo van a estar financiando con la plata de otro. El negocio debe ser capaz de poder pagar esta cuota comercial si es que pedí un crédito al banco. Si el negocio no es capaz de pagar la cuota comercial, yo me replantearía, por ejemplo, iniciar el negocio de esa manera y optimizaría de alguna otra forma los costos. Oportunidades que hemos visto a lo largo de estos meses. Bueno, ¿por qué invertir en Chile? Imagínense, tenemos el 54% hasta el minuto descubierto del litio como reserva mundial. Están llegando muchos proyectos desde afuera. Ya hay 3 proyectos grandes en el norte de Chile que van a empezar a explotar el litio. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la inversión minera, por consiguiente se aumentan los negocios del resto de los negocios dentro del país. El 28% de la producción de cobre a nivel mundial la tenemos en Chile, relacionado también con lo anterior. Tenemos 25 convenios internacionales en este minuto y tratados de doble tributación ya con 64 países. O sea, somos el país de Latinoamérica con más tratados vigentes. Y estamos en el ranking número 58 de países para la inversión en energías renovables. O sea, nos miran con bastante buenos ojos. Así que, ¿por qué no invertir en Chile? ¿Por qué no invertir incluso desde Chile para afuera? No necesariamente debemos pensar en el mercado local. Hoy día la pandemia, entre otras cosas, nos enseñó que teníamos una limitante mental en que debíamos vender solamente en Chile. Hoy día las plataformas tecnológicas nos dan la oportunidad de poder salir a vender hacia afuera y háganlo. Nosotros también nos podemos ayudar. Tenemos un servicio justamente llamado Soft Landing que les permite empezar a vender en otros países sin la necesidad de ir, viajar y tener todos los costos asociados, sino que ya van a estar respaldados al menos en todos los temas que tengan que ver con administración y temas legales, tributarios, contables, laborales, con el acompañamiento nuestro. Los empresarios y emprendedores están en boca de todos y en manos de nadie. Si se fijan, siguen discutiendo reformas tributarias, a los que menos le preguntan justamente a los empresarios y a los emprendedores, y son los legisladores los que siempre están con nosotros, con nuestro negocio, conversándolo, pero sin preguntar mucho. Bueno, tenemos que nosotros también hacer fuerza para eso, para que seamos escuchados. A considerar, comentarios y recomendaciones por nuestra parte. Se cuestiona harto por algunos profesionales que las empresas en un día no tienen la misma validez que crear una empresa en papel en la antigua escritura. Créanme que no tiene exactamente la misma validez que las creadas en papel. Utilicen el sistema de empresa en un día, pero aún así háganse asesorar, ¿sí? Pueden recurrir a nosotros. Nosotros todas las empresas que creamos las creamos bajo este sistema y no hemos tenido rechazo de ninguna, ni siquiera con los bancos. Los bancos consideran mucho más seria
una empresa para hacer negocios que a una persona con un giro comercial. ¿Esto por qué? Porque para ellos es una formalización real la que hay. Así que nuestra recomendación, creen su empresa y se pueden presentar al banco. Hoy día incluso hay bancos que están ofreciendo cuentas corrientes para la empresa sin antigüedad. Existen beneficios tributarios, ya que se va a pagar menos impuestos. Al crear mi empresa, en vez de tener mis ingresos de manera personal y pasarlo a que los tenga una empresa, la manera en que se presenta los números de impuestos internos va a permitir casi de manera directa poder descontar impuestos y van a terminar pagando menos impuestos. Y antes de crear una sociedad en el portal, sí, nuestra recomendación, consúltenle a un experto legal o un experto contable para que les ayude a elegir su actividad y para que sepa qué cosas agregar en la escritura. Lamentablemente, si bien se ha popularizado mucho la escritura en el sistema de empresa en un día, aún así requiere de los conocimientos de algún profesional del área legal, el área tributaria o el área contable. Así que mi recomendación es que consulten de igual manera a su asesor de confianza. Por mi parte, traté de hacerlo simple, como siempre tratamos de hacer las cosas en actividad. ¿Cuánto demora crear una empresa? Bajo nuestros plazos, nosotros hoy día nos estamos demorando desde el minuto de que nuestros clientes aceptan el borrador que le enviamos de su empresa, pero nosotros redactamos la escritura, le ponemos todos los datos que necesitamos, armamos la estructura tributaria y se la entregamos desde que nuestros clientes revisan el borrador, que aproximadamente demora 3 días que nosotros le entreguemos el borrador. Ellos revisan el borrador, firman la escritura, está pasando aproximadamente una semana, máximo una semana. ¿Cuánto cuesta crear una empresa? Para el caso nuestro, tenemos servicios bastante variados, pero en un inicio y la generalidad de todas las empresas que nosotros creamos tienen un costo de 240.000 pesos comprado en nuestra página e incluyen todos los gastos que estén asociados, el abogado, los trámites de impuestos internos, los datos del notario, la firma ante notario, la redacción, todo eso está incluido. Y además, en nuestro caso, estamos incluyendo 3 meses de servicio contable y laboral gratuito para quienes creen la empresa con nosotros. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, por mi parte me despido agradeciendo la participación, agradeciendo a quienes nos ven después y revisan nuestra charla en las redes sociales, tanto en Instagram, en YouTube, creo que en TikTok empezamos ya a aparecer. Así que por mi parte, un abrazo grande, que tengan buena semana. Mi nombre es Cristian Montero, soy contador, auditor y socio en Activa.